Ok, bueno, siendo las 4:05, de acuerdo al indicado, vamos a dar inicio a la tercera charla que forma parte del ciclo de charlas para la reactivación del turismo de la región Arequipa. Mi nombre es Blanca Pariona, voy a acompañarlos el día de hoy también y vamos a tocar el tema de gestión de la calidad de empresas turísticas en el contexto que nos encontramos, ¿no? Que es un contexto de pandemia. Y bueno, antes de dar inicio, igual quería expresarles mi reconocimiento. Sé que Arequipa es una región que ha obtenido el Safe Travels, ¿no? Y la verdad que esto eleva la competitividad de la región. Ahora en estas circunstancias que se necesita este tipo de certificaciones o reconocimientos para que podamos garantizar que estamos cumpliendo con los protocolos de bioseguridad tan necesarios en esta coyuntura. Entonces, a todos ustedes expresarles mis felicitaciones porque es un gran avance para toda la región el obtener esta certificación. Entonces, bueno, vamos a dar inicio al tema de hoy. Primero vamos a ver qué es la calidad, ¿no? De repente cuando escuchamos el término y de todas maneras cuando en el día a día utilizamos muchas veces esta palabra, ¿no? Pero vamos a ver qué es la calidad en base a la norma ISO. De repente ya muchos de ustedes han escuchado la palabra ISO, ISO 9000, ISO 14000, ¿no? Diferentes tipos de ISO que tenemos actualmente, ¿no? Pero, ¿qué es ISO? ¿No? ISO, bueno, es la sigla de la Organización Internacional de la Estandarización, ¿no? Y esta organización justamente promueve los estándares, ¿no? Y en su, digamos, en sus años ya de existencia, ¿no? Que como dice aquí fue fundada en 1947, ya tiene más de 1800 estándares publicados, ¿no? Algunos estándares se pueden certificar, como esta ISO 9001-2015, y hay otros que de repente no se pueden certificar, pero de todas maneras nos brindan información para que nosotros podamos implementarlo en nuestra organización. De igual manera, vale decir que nosotros como empresa podemos implementar la ISO 9001-2015 si lo podemos hacer sin necesidad de buscar una certificación, sino de buscar una mejora. ¿Okay? Entonces, dicho esto, vamos a ver qué es la calidad en base a la norma ISO 9001-2015. Aquí está. Bueno, calidad. Calidad nos dice que es un conjunto de características inherentes a un objeto que cumple con los requisitos. Entonces, esto lo vamos a ver mejor con este ejemplo. En el caso de un hotel 5 estrellas. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de un establecimiento de hospedaje que brinda un servicio de lujo, ¿no? Un servicio exclusivo, y por lo tanto está categorizado como un hotel 5 estrellas, obviamente cumpliendo los requisitos que dice el reglamento de establecimiento de hospedaje, ¿no? Pero vamos a ver aquí, nos dice que calidad es un conjunto de características, ¿no? ¿Y qué tipo de características? Pues pueden ser muchas características que son inherentes, es decir, que son propias del objeto, del producto, del servicio. En este caso, enfocándonos al Hotel 5 Estrellas, por ejemplo, una característica puede ser la comodidad que nos brinda, ¿no? El personal, que obviamente tenemos, por lo que estamos pagando un Hotel 5 Estrellas, esperamos que haya un personal capacitado, ¿no? De igual manera, actualmente en la coyuntura que nos encontramos, este hotel debe de cumplir con características de bioseguridad, ¿no? Para minimizar el riesgo de COVID-19. Entonces, aquí estamos ya viendo las características de este hotel 5 estrellas, pero también nos dice que es, además de ser un conjunto de características, debe de cumplir con los requisitos. Entonces, cuando ya hablamos de requisitos, normalmente cuando vemos calidad estamos hablando de requisitos del cliente, ¿no? O sea, requisitos que el cliente solicita y que espera que el producto o servicio los cumpla. Entonces, aquí no solamente vamos a hablar de requisitos del cliente, sino también, como mencionaba, hay requisitos legales y reglamentarios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de establecimientos de hospedaje, tenemos ya aprobada una norma por la cual categorizan, ¿no? A los diferentes tipos de establecimientos de hospedaje, ¿no? Los tipifican para que
puedan haber diferencias, ¿no?, en cuanto al tipo de servicio que van a brindar. Entonces, este hotel, para ser categorizado 5 estrellas, de todas maneras ha tenido que pasar por el proceso de verificación de que cumple con las medidas o las características de ser un hotel 5 estrellas. Asimismo, como parte de los requisitos del cliente, ¿no?, como decía, uno espera encontrar en un hotel 5 estrellas las características que vemos aquí, pero también esperamos, pues, tener una buena estadía, ¿no?, que se cumpla lo que nosotros hemos solicitado previamente al hotel. Cumplir también con los requisitos de la organización. Nosotros como empresa establecemos nuestros requisitos internos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este hotel 5 estrellas, probablemente podamos ver que este hotel tiene requisitos, por ejemplo, de cuándo va a realizar su mantenimiento preventivo, por ejemplo, de las habitaciones, ¿no? Con qué frecuencia va a realizar limpieza y desinfección, y más ahora que estamos en una coyuntura de pandemia, ¿no? Entonces, también este hotel 5 estrellas debe de cumplir con sus propios requisitos que ha establecido internamente. Asimismo, debe de cumplir con los requisitos de las partes interesadas. Aquí es importante, ¿no? Cuando escuchamos partes interesadas, o de repente en algún momento hemos escuchado el término stakeholders, ¿no? Quiere decir aquellos, digamos, que se encuentran en nuestro entorno, ¿no?, y que pueden afectar de alguna manera nuestro proceso. Por ejemplo, ¿quién podría ser una parte interesada en estos momentos, en esta coyuntura COVID? El Estado, ¿no? El Estado que está promulgando normativas para justamente minimizar el riesgo. Por ejemplo, la aprobación de los protocolos, la aprobación de la normativa del plan de vigilancia, entre otros. Entonces, el Estado viene a ser también una parte interesada que puede afectar, ¿no?, alguna operación interna de la empresa. También una parte interesada, si somos una sociedad, ¿no?, si mi empresa no es una EIRL, sino una SAC o una SAC, por ejemplo. Entonces, también nuestros socios vienen a ser las partes interesadas de la empresa, ¿no? Entonces, aquí es importante, este concepto de calidad, entonces no solamente cuando hablamos de calidad nos enfocamos a cumplir o satisfacer al cliente, no, sino es un concepto global donde incluimos las partes interesadas, ¿no?, los aspectos legales, incluimos nuestros propios requisitos establecidos como organización, ¿ok? Entonces, bajo este concepto de calidad, vamos a hablar aquí con este ejemplo. ¿Cuál de estas habitaciones, por ejemplo, serían de mayor calidad? Si hacemos esta pregunta, probablemente vamos a tener diferentes respuestas o vamos a tener diferentes opiniones, o quizás muchos van a decir la de mayor calidad pues es esta, ¿no?, que tiene un mejor aspecto, se ve mejor, la cama, la vista, ¿no? Pero bajo el concepto de calidad que acabamos de ver hace un momento, ¿no?, que es un conjunto de características inherentes de un objeto que cumple con los requisitos, entonces aquí va a ser depende. Depende de quién, de la persona. En este caso estamos viendo de un turista, por ejemplo, ¿no?, o de un huésped, que va a depender mucho de los requisitos que él tenga, ¿no?, para determinar cuál de estas es de mayor calidad, ¿no? Por ejemplo, si estamos viendo la primera imagen, en la letra A, se trata de una habitación simple, por ejemplo, de un hotel de una estrella, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, van a encontrar lo básico, ¿no?, que puede ofrecer este establecimiento de hospedaje. Entonces, por ejemplo, este tipo de habitación, ¿quién lo rentaría? Un huésped que probablemente tenga como parte de sus requisitos un presupuesto de repente que solamente le permita alquilar una habitación o pasar una noche en una habitación de un hotel de esta categoría, ¿no? Entonces, aquí va a depender mucho de la percepción, ¿no?, y de lo que está buscando el cliente para definir si se trataría de un lugar o un establecimiento o una empresa de menor o de mayor calidad, ¿ok? Entonces, esto es muy, digamos, subjetivo, ¿no? No es de manera objetiva de repente tener una sola respuesta en este caso, ¿ok?
Y ahora, como vimos, el tema pues está enfocado a cómo nos encontramos actualmente, ¿no? ¿Cuál es la situación del turismo? Y que de todas maneras, ustedes como prestadores de servicios turísticos lo están viviendo, ¿no? Desde que empezó la pandemia el año pasado, ¿no? Y yo también, como estoy relacionada con el ámbito del turismo, quizás no como una prestadora de servicio, pero sí como consultora he podido ver, ¿no?, de qué manera se está desenvolviendo el turismo, tanto aquí como afuera, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ha cambiado, porque aquí es importante conocer y reconocer cómo ha cambiado el mercado, ¿no? Estar atento a las tendencias actuales y las que puedan venir post pandemia para determinar y para mejorar, ¿no?, nuestro proceso interno y brindar así un producto o servicio de calidad. Entonces, ¿cuál es el contexto actual? ¿Qué es lo que, como dice esta pregunta, cómo eligen hoy los turistas un destino para visitar, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, esos requerimientos que ellos tienen para poder decir, yo quiero ir a este lugar, porque este lugar, en el ambiente en el que estamos, me da más confianza, ¿no? Me da más confianza, minimizan mi incertidumbre de contagio, ¿no? Me siento más seguro en este lugar, ¿no? Entonces, aquí, bueno, antes de la pandemia, si notamos algunos requerimientos y que de todas maneras se mantienen, pero vamos a ver, por ejemplo, un turista se fijaba en el precio, ¿no?, como un factor importante para elegir un destino, su presupuesto, ¿no?, la distancia, es decir, a cuánto tiempo de donde yo resido se encuentra ese lugar, ¿no? ¿Me alcanzará con las vacaciones que tengo o con el fin de semana largo? ¿Qué podré visitar? ¿No? Entonces esos eran factores importantes también. La accesibilidad, ¿no? ¿Con qué medio de transporte puedo llegar a ese lugar? Necesito de repente movilizarme solamente en avión, o puedo ir en bus, ¿no? Y en la actualidad, por ejemplo, algunos prefieren ir en auto propio, ¿no? Para poder evitar el contacto con otras personas. Las ofertas también eran un atractivo para que nosotros podamos decidir a dónde ir, ¿no?, qué visitar. El clima, de todas maneras, ¿no?, dependiendo de lo que queríamos visitar, si un lugar de sol y playa, de repente un lugar de frío, entre otros, ¿no? La temporada también, si es temporada alta, temporada baja. Por ejemplo, viajar un 28 y 29 de julio no era lo mismo que viajar en temporada baja, de todas maneras, ¿no? Posicionamiento del destino también, ¿no? Cuán posicionado, por ejemplo, si era un destino Machu Picchu, por ejemplo, de todas maneras, es un destino que uno cuando va al Cusco quiere conocer, ¿no? Cuando vamos a Arequipa, por ejemplo, Yalaguara, el Colca, ¿no? Entonces, son lugares que de por sí ya han ganado un posicionamiento y las personas los elegían como destino para visitar. Pero ante esto, ¿no?, esto de repente eran los factores principales que se tenían en cuenta antes de la pandemia. Pero a esto hay que sumarle, no quiere decir que estos factores hayan desaparecido, ¿no?, porque de todas maneras seguimos considerándolos, pero han agregado o se han agregado otros factores que también han ganado importancia o relevancia actualmente, ¿no?, como son los requisitos de encontrar un lugar que cumpla con las medidas de bioseguridad, que cumpla con las medidas de prevención del contagio. Entonces, y es más, es un factor, de hecho, que se ha vuelto el primordial de repente frente a los otros factores, ¿no? Porque de todas maneras el turista va a preferir o está buscando información de lugares donde de repente tengan menor número de casos o donde se sientan más seguros, ¿no? Como les decía al inicio, el hecho de ya contar con su certificado de Safe Travels, por ejemplo, los pone en una mejor posición frente a otras regiones que de repente todavía no lo tienen, ¿no? Y el Safe Travel garantiza de que como destino pues están cumpliendo con estos protocolos, ¿no? Entonces, ya de todas maneras como región han ganado mayor competitividad, ¿no?, como decía. Y además están cumpliendo con uno de los requisitos importantes actualmente.
Y también aquí vamos a ver una serie de cambios que tienen los turistas o que han ganado, digamos, en todo este tiempo de pandemia, ¿no? Que, digamos, ya el turista tiene un comportamiento distinto, ¿no? No solo para el momento de la compra, sino también al momento de su estadía en el lugar que está visitando. Entonces, el turista, ¿no? Como nos dice este estudio, ahora da mayor importancia también al valor precio, debido a que muchos de repente tienen un presupuesto que es más limitante, que un presupuesto limitado de repente, a diferencia de antes de pandemia. Quizás algunos tenían 2 trabajos o trabajaban más miembros en la familia, pero ahora de repente solamente uno, o ha reducido los ingresos. Entonces, este factor también ha hecho de que las personas piensen, ¿no?, en qué lugares de repente pueden ajustarse mejor al presupuesto con el cual yo cuento, ¿no? Igual manera, se ha aumentado la forma constante del consumo online, y esto lo podemos ver no solamente en el caso del turismo, ¿no?, sino en otras actividades que actualmente las empresas pues están prefiriendo estar en una plataforma online porque tenemos a la mano el celular, la computadora, los que trabajamos de repente desde casa, estamos pues todo el día en la computadora prácticamente, ¿no? O el celular atendiendo alguna llamada, un WhatsApp, ¿no? Entonces, o cada vez es una tendencia mayor el hacer uso de dispositivos móviles o dispositivos digitales, ¿no? Entonces, también esto es una alerta para que nosotros como empresa veamos si estamos apareciendo o no en las redes sociales, en nuestra página web, si nuestra página web está actualizada o no, si ya tiene información de cómo estoy brindando el servicio en la actualidad, ¿no? Asimismo, el cuidado del bienestar y la salud. Obviamente que el COVID-19 nos ha hecho pensar mucho más en cómo estamos cuidando nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿no? Cómo estamos nosotros de repente con nuestras defensas, ¿no? ¿Estamos saludables o no? Entonces, esto también es un factor importante a considerar, porque ahora, debido a la pandemia, también se están eligiendo destinos que son menos masificados, ¿no? O sea, con menos gente, con menos personas de repente, para que de esa forma no haya tanta aglomeración. Sabemos que actualmente se están manejando grupos con un aforo menor a lo que era antes de pandemia, pero de todas maneras hay que considerar este factor de bienestar y salud, ¿no? Que de repente por ahí se pueden crear nuevas rutas, que de repente ya no sean con tantas personas como antes. Asimismo, la sostenibilidad, ¿no? Ahorita hay una mayor conciencia de cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces también eso lo podemos promover a través de nuestros servicios. Asimismo, los turistas actualmente demandan productos turísticos con mayor flexibilidad, ¿no? Tanto para cambios o anulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que esto vino de pronto, ¿no? La pandemia pues no avisó, entonces muchos de repente que ya tenían comprado sus boletos, ¿no? Tuvieron que cancelar o postergar y están en todo ese trámite hasta la actualidad en muchos casos, ¿no? Entonces también están buscando conocer cuáles son las garantías, por ejemplo, si yo compro mi boleto ahora o compro un paquete turístico y de repente hay cuarentena en 2 semanas, justo en la fecha que yo iba a viajar al destino. Entonces, ¿cómo puedo yo manejar esa situación? Entonces, también tenemos que proponer y tener en cuenta que ya debemos de contar con políticas de cambios y anulaciones. Seguramente ya lo tienen, ¿no? Pero ver si es que está cumpliendo con la actualidad, ¿no? Con lo que está pasando actualmente. También se han vuelto más exigentes con los servicios en temas de higiene, ¿no? Que esto ya es un poco lo que ya venía diciendo, ¿no? En temas de higiene y sostenibilidad ambiental, ¿no? Que esta conciencia ambiental justamente se ha hecho más fuerte a raíz de la pandemia. También buscan recomendaciones y testimonios, como dice aquí en la última parte, ¿no? Y aquí es importante por eso que busquemos que si ya hemos atendido turistas en esta época de pandemia, busquemos que ellos nos ayuden a brindándonos un testimonio, brindándonos de repente un comentario,
De alguna forma, obviamente, el turista satisfecho nos va a dejar un comentario positivo, pero que esto no solamente quede en nosotros, sino que lo promovamos, que lo publiquemos también. De repente, si tenemos página web, redes sociales, allí tiene que aparecer este medio probatorio de que el turista que yo he atendido realmente ha quedado satisfecho, ¿no? Y que realmente también me está diciendo en un video, ¿no? Mira, yo contraté un servicio de tal empresa, esta empresa me contactó con tal hotel donde también pasé una buena estadía, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿no? Los testimonios, ahorita dicen mucho, la verdad, ayudan mucho al momento de elegir un destino. De igual manera, las opciones de alojamiento, ¿no? Como dice aquí, como ya estamos realizando trabajo remoto, entonces muchos prefieren de repente un establecimiento de hospedaje que le garantice un lugar o una buena conexión de internet para que puedan no solamente estar de viaje, sino también trabajando a la vez, ¿no? Entonces también eso es un factor importante a considerar. Si de repente el internet es malísimo en tu establecimiento de hospedaje, quizás eso sea un factor que al final el turista no quede muy satisfecho, ¿no? En grupos y actividades organizadas también van a exigir un menor número de personas. Y bueno, eso también ya se está manejando, ¿no? La capacidad de aforo, que ya no es lo mismo que antes, ¿no? Que ya se están manejando en grupos menores. Asimismo, se demandan nuevos métodos de hacer check-in en aerolíneas y hoteles. Esto también ya se venía dando antes de pandemia, el check-in, ¿no? Que lo podemos hacer desde nuestra casa. Pero también es importante que de repente veamos de qué forma algún proceso que yo realizaba de forma física pueda digitalizarlo para que el turista ya no tenga que hacerlo de forma presencial. También se demandan mejores seguros de viaje, ¿no? Aquí muchos de repente tienen proveedores de seguro de viaje, ¿no? Entonces también considerar que los turistas están pendientes de tener un seguro de viaje que cubra también pandemias, ¿no? Compran y reservan más a última hora. Y esto también es porque justamente como hay una incertidumbre de no saber si de repente mañana cierran o cambia el toque de queda, entonces también por eso se dan ahora mucho más las compras a última hora, ¿no? A preferir estar cambiando o anulando mi boleto, prefiero mejor comprarlo con una mayor cercanía, ¿no? También ha crecido la demanda de actividades de aventura en la naturaleza. Bueno, esto lo vemos porque justamente quieren estar en espacios naturales, ¿no? Y realizar deportes que de repente, pues, esta persona trabaja de lunes a sábado o de lunes a viernes, ¿no? Entonces quiere darse esa escapada, ¿no? Para poder, obviamente, disfrutar de la naturaleza, olvidarse un poco del trabajo y de esa rutina que actualmente, pues, de repente con el trabajo remoto, uno tiene, ¿no? Entonces prefiere ir a un destino que le ofrezca un espacio natural, un espacio abierto, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los principales cambios en el comportamiento del turista y que es necesario conocerlo para ver en qué aspectos de repente mi empresa todavía no ha abordado alguno de ellos, de repente todavía estoy pendiente de implementar alguna mejora considerando que el turista ya no es el mismo de antes, ¿no? Entonces es importante considerarlos, como digo, y también hacer una revisión interna de nuestra organización y ver cómo podríamos nosotros de repente aprovecharlas y verlos como una oportunidad más que como una amenaza, este cambio del comportamiento del turista. Y ahora, ¿cómo entonces como empresa, ¿no? Ante esta circunstancia, puedo gestionar la calidad dentro de mi empresa, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer para poder mejorar de repente ciertos aspectos o poder ver algunas amenazas como oportunidades? Para esto tenemos un aliado importante, ¿no? Como decía al inicio, estamos viendo, por ejemplo, el concepto de calidad, lo vimos en base a la norma ISO 9001-2015, ¿no? Que nos habla de la implementación de sistemas de gestión de calidad. Entonces, igual manera aquí vamos a enfocarnos en esta norma para ver qué herramientas de gestión podemos extraer de estos requisitos de la norma para poder implementarlo en nuestra empresa y mejorar la calidad. Entonces, aquí nos dice un sistema de gestión de calidad
permite a una organización analizar las necesidades de sus clientes, en este caso los turistas, ¿no? Y definir los procesos adecuados para una eficiente producción y prestación del servicio. Entonces, ¿cómo, si ya decido implementar, ¿no? un sistema de gestión de calidad, pero digo, ¿será necesario? ¿Cuáles serán los beneficios? Bueno, acá te presento 3 beneficios que podrían darte la implementación de un sistema de gestión de calidad, ¿no? Te da una capacidad para que proporciones regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente. Como vimos, los requisitos del cliente pues son sus necesidades y expectativas que tienen al contratar tu producto o servicio, ¿no? Y también para que cumplas o satisfagan los requisitos legales y reglamentarios, ¿no? Para que tú puedas cumplir o satisfacer al cliente es necesario que también cumplas con los requisitos legales. También un beneficio adicional es que facilita oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente, ¿no? Como estás trabajando bajo un enfoque de procesos, un enfoque de gestión, entonces tienes mayor ayuda, ¿no? o mayores herramientas que te van a permitir aumentar esta satisfacción del cliente. También te ayuda a abordar riesgos y oportunidades asociadas con el contexto, en este caso el contexto de pandemia que estamos viviendo, y con los objetivos que pudiste haberte trazado como empresa. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a ver, bueno, como mencionaba, vamos a ver esta implementación en base a la norma ISO 9001-2015, que también es importante decir nuevamente, si tu empresa va a implementar este sistema de gestión de calidad, no necesariamente con un fin de certificar, porque esta norma es certificable, lo puedes hacer, o sea, sin necesidad de todavía estar buscando una certificación, de repente por un tema de presupuesto, de repente por un tema de tiempo, ¿no? Que lo quieres hacer de repente de una forma más despacio, entonces sí puedes implementar esta norma sin buscar la certificación, ¿no? De repente la certificación puede ser un objetivo más a largo plazo, pero lo más importante aquí es que veas estas herramientas como tus aliados que te van a permitir mejorar. Entonces, ¿cómo implemento un sistema de gestión de calidad? ¿Okay? Aquí, como vemos, tenemos un enfoque basado en procesos, ¿no? Esta norma y las normas en realidad ISO se basan en procesos porque de repente en mi empresa yo tengo señalada o reconozco mis áreas, ¿no? Mis áreas de trabajo, quizás área de reservas, área de operaciones, el área de contabilidad, entre otras, ¿no? Pero lo que nos dice la norma es que nosotros no veamos a cada uno como área, sino como proceso, ¿no? Y al verlo nosotros como un proceso, entonces los vamos a integrar y vamos a ver que al final todos, ¿no? comparten, digamos, o todos son parte del mismo sistema, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Que existen unas fuentes de entrada. Por ejemplo, en una empresa de turismo, ¿no? Al tener un requerimiento, por ejemplo, de un cliente que quiera tomar un servicio turístico nuestro, esta sería nuestra fuente de entrada, ¿no? Porque sería el cliente que quiere tomar un servicio y en base a esta, digamos, consulta de repente de información o de cotización que pueda dar este cliente, es que nosotros dentro de la empresa, por ejemplo, acá empezaría con el área de información, luego pasaría al área de reservas, en el caso de una agencia de viajes, por ejemplo, ¿no? Luego al área de ventas, ¿no? Es decir, ya se estarían generando las actividades internas para poder luego generar una salida que viene a ser ya cuando nosotros le entregamos el servicio al cliente, ¿no? Entonces, aquí en el enfoque basado en procesos, sobre todo hay que precisar que veamos a nuestra empresa como un sistema, ya no como áreas separadas que cada una de repente tiene su propia forma de trabajo, no, sino que todas se integren, ¿no? Y que desde el área que recibe la solicitud del cliente hasta, perdón, desde el proceso que recibe la solicitud del cliente hasta el proceso que va a brindar este servicio, todos veamos que al final todos forman parte de esta cadena, ¿no?
que el trabajo de cada uno es importante y que finalmente el objetivo es lograr la satisfacción del cliente. ¿Okay? Y entonces hay que ver eso. Si no estábamos viendo nuestra empresa como un sistema de procesos, sino como un conjunto de áreas, entonces hay que ver de repente, de reformularlo o de ver cuáles serían, identificar primero cuáles serían los procesos que se realizan dentro de mi empresa. También la norma nos dice que hay un enfoque en las partes interesadas. Si bien el cliente obviamente es una parte interesada, es decir, es un elemento importantísimo cuando hablamos de calidad, ¿no? Porque queremos satisfacerlo, pero también tenemos en nuestro entorno como empresa diferentes partes interesadas que van a afectar, ¿no? O tener alguna consecuencia o provocar de repente algún tipo de acción dentro de nuestra empresa. Por ejemplo, las partes interesadas internas, ¿quiénes son nuestros trabajadores? Los gerentes, ¿no? Los que lideran la empresa. Si hay también propietarios que no necesariamente son gerentes, también los dueños de la empresa, por ejemplo. Cada uno de ellos va a tener o va a necesitar algo de la empresa, ¿no? Entonces, igual manera, en el caso de las partes interesadas externas, por ejemplo, en el caso de turismo pasa bastante, los proveedores, ¿no? Porque hay muchos servicios que se necesitan contratar proveedores para poder cumplir con todo lo que yo he ofrecido, ¿no? Igual manera la sociedad o la comunidad que está en mi entorno, ¿no? El gobierno que también promulga las leyes, que regula muchas veces en base a normativas, también es una parte interesada importante, porque finalmente si yo no cumplo con algún tipo de normativa, pues puedo ser multado, pueden clausurar mi empresa, ¿no? Entre otras consecuencias que pueden haber. Igual manera el cliente, como decía, ¿no? Y los acreedores, que también en caso en tu empresa hayan acreedores, pues también, ¿no? Y también para poder nosotros implementar este sistema de gestión de calidad, tenemos que ver este ciclo, que de repente en administración también lo han visto, que es muy similar, ¿no? Que empieza con la planificación. Para que yo pueda implementar las mejoras de calidad en mi empresa, primero tengo que planificar. Es el primer paso que yo tengo que dar, la planificación, establecer qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ¿no? Mis objetivos, entre otros factores, digamos, que se planifican. De igual manera, después de planificar, ya pasamos a la parte de ejecutar, ¿no? Es decir, todo lo que planifiqué, ahora voy a pasarlo a la acción. Voy a empezar con la implementación de todas esas herramientas que yo planifiqué en un inicio. Después de eso, no debe de quedar ahí. Muchas veces, a veces queda ahí, ¿no? Planifico y luego ejecuto. Pero no se realizan estos dos procesos, que también son importantes. La verificación, es decir, evaluar, ¿no? Las cosas pasaron según lo que yo planifiqué, es decir, verifico si todo lo planificado aquí se ejecutó realmente de acuerdo a lo planificado, ¿no? Entonces, a veces nos quedamos cuando implementamos alguna mejora en la empresa, a veces nos quedamos en la parte de ejecución, ¿no? El hacer. Pero también es importante verificar, tener indicadores que nos permitan ver si realmente lo que yo quise que, digamos, pasar en mi empresa, pasó realmente, fue eficaz o de repente tengo que hacer algún cambio, ¿no? Entonces la verificación es importante. Y el actuar, ¿no? Una vez que yo verifiqué si realmente fue eficaz o no fue eficaz, entonces aquí ya debo de actuar. Y el actuar quiere decir mejorar, ¿no? Proponer qué podría hacer para mejorar lo que sucedió al momento de que yo verifiqué, realmente lo que había planificado no pasó, pero entonces estamos en un modo de mejora continua, ¿no? No podemos decir que los errores no nos van a servir, sino que sí, nos van a servir para mejorar, ¿no? Entonces, es importante que cuando nosotros como empresa, uno, veamos a nuestra empresa como un sistema de procesos, ¿no? Pero también cuando empecemos a diseñar nuestro sistema de gestión de calidad, tengamos en cuenta estos 4 pasos: planificación, ejecución, verificación y actuar, ¿no? Actuar o mejora.
Ahora, la norma ISO, que en este caso nos está ayudando a implementar este sistema de gestión de calidad, es la norma ISO 9001-2015. De hecho, es una de las normas más populares que implementan las empresas para conseguir una certificación ISO. Y al igual que las demás normas, tiene una estructura estándar, ¿no? Que como vemos aquí son 10 acápites. Entonces, estos 10 acápites, si bien cada uno tiene una importancia, pero los acápites que se implementan en las empresas, es decir, desde donde nosotros implementamos, desde el acápite 4. Del acápite 4 al acápite 10, nosotros realizamos la implementación para mejorar la calidad de nuestra empresa. Los 3 primeros acápites son conceptos, definiciones, ¿no? Nos dan una introducción, digamos, a lo que es la norma ISO 9000. Pero desde el acápite 4 es que nosotros empezamos con la implementación. Aquí, por ejemplo, podemos ver así de forma de resumen, ¿no? La estructura de la norma ISO, pero también integrado con el proceso de planificación, como les decía, ejecución, verificación y actuación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros recuerdan el ciclo PHBA, ¿no? Lo integramos con los requisitos de la norma ISO que vamos a implementar en nuestro sistema de gestión de calidad. Estamos viendo que los primeros requisitos, que son contexto, liderazgo, planificación y apoyo, hasta aquí estamos hablando de un nivel de planificación. Luego, cuando ya empezamos con la implementación, es decir, la operación, viene a ser el hacer, ¿no? La evaluación es la verificación y la mejora es la actuación. Entonces, como ven, la norma ha pensado no solamente en los requisitos, sino también que esto tenga una lógica de un ciclo PHBA, ¿no? Para lograr la mejora. Entonces, aquí vamos a empezar con el primer acápite, que es el acápite 4, para ver qué herramientas nos proporciona este acápite que nosotros podríamos implementar en nuestra empresa. Y sobre todo ahora, ¿no? Que de repente estamos en una coyuntura que estamos viendo de qué forma puedo yo mejorar, de repente cambiar algún proceso interno, pero antes de que nosotros hagamos algún cambio, es necesario conocer cómo se encuentra el exterior, cómo se encuentra o qué contexto está aconteciendo ahora, ¿no? Entonces, para esto es importante que nosotros comprendamos las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Como vimos al inicio, las partes interesadas pueden ser el Estado, puede ser el cliente, los requisitos legales, entre otros, ¿no? Entonces, aquí hay una herramienta que de repente algunos de ustedes ya lo han visto, que es el análisis FODA cruzado, ¿no? Es decir, va un poquito más allá del análisis FODA que solamente considera fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Aquí ya la herramienta, al hacer un FODA cruzado, podemos dar un paso más para la creación de las estrategias, ¿no? Entonces, dentro de mi empresa, por ejemplo, yo puedo identificar primero mi análisis FODA, ¿no? Mis fortalezas, es decir, qué es lo que de repente como empresa puedo identificar que es algo que sobresale o que yo brindo de una manera, de repente es un valor agregado que yo brindo en mi empresa, ¿no? Las oportunidades también son oportunidades, es decir, todo lo positivo que de repente podemos encontrar en nuestro exterior y que nos puede servir a nosotros para mejorar, para crecer como empresa. Las debilidades también es un aspecto interno, ¿no? Analizo cómo mi empresa de repente está teniendo algunas debilidades, algo que de repente no está haciendo bien, ¿no? La falta de algo quizás. Y las amenazas, ¿no? Que son aquellos factores negativos que se encuentran en el exterior que pueden afectar mi operación, ¿no? Entonces, al yo tener ya identificado mi FODA, yo realizo este FODA cruzado. Y con este FODA cruzado voy a poder implementar estrategias, por ejemplo, estrategias FO, ¿no? Es decir, cómo con mis fortalezas puedo aprovechar las oportunidades. Entonces ya al tener cada una de mis fortalezas identificadas y también mis oportunidades, yo creo estrategias
para ya de una vez pensar en cómo implementar, ¿no? Para aprovechar esta oportunidad. Entonces ya aquí das un paso más, ¿no? Ya no solamente has buscado conocer tu FODA, sino ya las acciones que vas a hacer posteriormente. Las estrategias FA. Las estrategias FA, en cambio, es usar las fortalezas que yo identifiqué para evitar las amenazas, aquello negativo de repente que pudiera afectar, ¿no? Entonces, también es importante las estrategias FA, ¿no? Las estrategias DO, y ya aquí relacionamos las debilidades, ¿no? Todo aquello que de repente me está faltando, que no lo hago bien, y esto, cómo puedo superar estas debilidades aprovechando las oportunidades que encuentro en el exterior, ¿ok? Igual manera, las principales amenazas con las debilidades vienen a ser las estrategias DA. Estas estrategias nos sirven para reducir nuestras debilidades como empresa y evitar estas amenazas, ¿no? Que de hecho pueden de repente tener un efecto negativo, pero ya conociendo mis debilidades yo puedo de repente hacer un mejor frente, ¿no? O puedo reducir que esa debilidad no aumente al menos, ¿no? Y también, además de esta herramienta de gestión, tenemos el análisis PSTL, ¿no? Que de repente algunos lo han visto como PESTEL. Este análisis también es importante y de hecho no solamente lo pueden hacer en un nivel de repente a nivel de procesos o de la cadena principal de su empresa, sino también, y yo lo he hecho, por ejemplo, a nivel de comercial, ¿no? A nivel de las ventas, a nivel de reserva, por ejemplo, también, ¿no? Y este es un análisis ya, digamos, que se centra más en la parte exterior, ¿no? Y que a diferencia del FODA, que de repente solo considera oportunidades y amenazas de forma general, en el análisis PESTEL ya es un poco más específico, ¿no? Aquí la P, por ejemplo, es política, ¿no? Entonces aquí podemos ver en cuanto a gobierno, de repente, ahorita, por ejemplo, si hiciéramos nuestro análisis PESTEL, ¿qué consideraríamos a nivel de política? Las elecciones, ¿no? ¿Cómo esto podría afectar, ya sea de forma negativa o positiva? Pero aquí, por ejemplo, en el análisis PESTEL consideraríamos de todas maneras las elecciones que se vienen ahora el 6 de junio. En economía también, ¿no? ¿Cómo podría cambiar el aspecto económico a nivel de las elecciones, ¿no? Luego de los resultados? También si existen crisis, no solamente aquí, sino de repente en el destino donde de repente tu mercado es un mercado asiático, ¿no? Por ejemplo, ahorita ellos no ingresan al país, ¿no? Entonces, ¿esto cómo podría afectar también la situación económica, ¿no? A nivel sociocultural, ¿no? La demografía, los estilos de vida. Aquí, por ejemplo, a nivel sociocultural entraría también los cambios del comportamiento del turista, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando ahora el turista? Entraría en esta parte sociocultural. En tecnología, ¿no? La parte que hemos visto de los cambios digitales, este cambio cada vez más rápido de repente, o actualizaciones digitales que puedan ocurrir, también entraría aquí en la parte de tecnología. En legislación, actualmente, por ejemplo, podríamos considerar la normativa que aprueba los protocolos de bioseguridad, de repente las normativas que salen de apoyo de financiamiento no reembolsable, concursos que puedan haber, que se basan en alguna norma, ¿no? Por ejemplo, y todo ello entraría en la parte de legislación. Y en la parte de ecología, ¿no? Aquí podríamos considerar aquellos factores, por ejemplo, si hay problemas medioambientales, también la tendencia del turista a tener o conocer un destino que tenga de repente algún cuidado medioambiental, ¿no? O alguna empresa que le brinde algún servicio ecológico. Entonces, aquí también podríamos considerar este factor. Entonces, estas dos herramientas, tanto el FODA cruzado como el análisis PESTEL, son dos herramientas que podríamos usar ahora mismo para analizar nuestro contexto. Si de repente, yo sé, el día a día nos gana, ¿no? Y eso pasa mucho, nos gana bastante las actividades que tenemos que hacer como parte del trabajo, pero sí es importante que como empresa conozcas cuál es el contexto que te rodea y en base a eso vas a poder implementar estrategias, ¿ok?
Ojo, si tienen alguna consulta, pregunta, pueden hacerlo en el chat o si no, activar su micrófono también y con gusto respondo a la consulta. Entonces, como parte también de este contexto de la organización, debemos identificar el alcance de nuestro sistema de gestión. El alcance viene a ser la actividad o actividades principales, ¿no?, que realiza nuestra empresa. Entonces, este alcance, sobre todo si vamos a certificar, esto es importante, ¿no? Cuando ya la empresa busca la certificación ISO, la certificadora te va a preguntar, ¿no? Te va a preguntar cuál es el alcance de tu sistema de gestión. Por ejemplo, hay empresas que tienen muchos procesos, de repente hacen fabricación, también mantenimiento, ¿no? En el caso de industria, por ejemplo, ¿no? Pero cuando van a obtener o van a implementar su sistema de gestión de calidad, no necesariamente implementan en todos sus procesos principales, sino de repente solamente en la parte de fabricación, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que en el momento ellos pueden hacer, no, de repente no tienen capacidad de personal o recursos para implementar en toda la empresa. Deciden implementar en una parte que también es importante, que es la fabricación. Entonces, esto es el alcance, es definir cuál va a ser la actividad principal, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a implementar el sistema de gestión de calidad en una agencia de viaje, no necesariamente lo voy a hacer a todos los procesos de la agencia. Puedo hacerlo de repente al proceso comercial solamente. O también puedo hacerlo al proceso de operaciones, ¿no? De repente el diseño del producto, del paquete, ¿no? Toda la parte operativa. Entonces, aquí es importante ver, si es la primera vez que estamos implementando un sistema de gestión de calidad, probablemente no vayamos a abarcar toda la empresa, pero podemos empezar con una parte pequeña, ¿no?, que nos va a ayudar a tener ya mayor experiencia implementando este sistema de gestión y ya luego podemos ampliar el alcance, ¿no? Y aquí también es importante, como les decía al inicio, que veas a tu empresa como un sistema de procesos, ya no como áreas separadas que hacen un trabajo aislado, sino que cada una en el trabajo que hace, pues como ven aquí, por ejemplo, este mapa de procesos es de una agencia de viaje, ¿no? Es un referencial, un modelo, y aquí, por ejemplo, ellos inician su proceso con las necesidades del cliente. El cliente es quien da inicio a su cadena de procesos. Y aquí ellos han separado sus procesos en tres partes. Los procesos de apoyo, que se encuentran en la parte de aquí inferior, los procesos centrales, que están relacionados con la actividad que ellos brindan, el servicio, y el proceso estratégico, donde normalmente se coloca a la alta dirección, la gerencia, ¿no? Los que tienen poder de decisión en la empresa. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que en esta empresa de turismo han identificado que tienen procesos de apoyo que son su proceso de talento humano, su proceso de infraestructura y proceso de compras, convenios y adquisiciones. Y en la parte central, la parte principal, su proceso de diseño y elección de programas, ya sea emisivos o receptivos, proceso comercial que viene a ser publicidad y mercadeo, proceso comercial de ventas, asesoría, prestación del servicio, viene a ser la parte de operación, y el postventa, ¿no?, luego de que ya brinda el servicio. Y el proceso estratégico, en este caso, tienen a la gerencia comercial y el área de el proceso de contabilidad. Entonces, aquí, finalmente, cuando todos ellos trabajan de forma conjunta, pues, ¿qué van a lograr? La satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, te invito a que veas a tu empresa también como un enfoque de procesos y que elabores tu mapa de procesos. Para esto tienes que tener en cuenta quién inicia tu sistema. En este caso, y para muchos, va a ser el cliente, ¿no? Y esto pasa porque todos empezamos, en este caso, con una solicitud de cotización, ¿no?, o de repente un requerimiento, ¿no? Entonces, quien inicia es el cliente. Y luego establezcas quiénes son tus procesos de apoyo, ¿no? Por ejemplo, puedes tener aquí recursos humanos, puedes tener logística, compras, entre otros procesos que son importantes, que te dan soporte. En el caso de los procesos centrales, puedes de repente identificar el proceso de elaboración del paquete turístico, el proceso de ventas, el proceso de reservas,
entre otros procesos que van a permitir elaborar el servicio. Y en procesos estratégicos no es necesario que tengas, lo más importante, la alta dirección o la gerencia. Y después, los que de repente tengan también poder de decisión, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, vemos que está la gerencia comercial y contabilidad, ¿no? Pero contabilidad inclusive podría pasar como un proceso de apoyo o de soporte, ¿no? Porque contabilidad normalmente pues lleva las cuentas, ¿no? Las facturaciones, las declaraciones, entonces podría ser más un proceso de soporte que un proceso estratégico, ¿ok? El liderazgo, ¿no? Muchos de repente los que están aquí presentes son los gerentes de su empresa, o de repente, no necesariamente empresa, sino de una asociación o de una institución, ¿no? Llevan el liderazgo de sus organizaciones. Y en un sistema de gestión de calidad es importante que ustedes, si forman parte de la alta dirección o la gerencia, son, digamos, la pieza clave de todo sistema de gestión de calidad. ¿Por qué? Porque ustedes van a motivar, ustedes van a dar los recursos para que el sistema de gestión de calidad funcione, ¿no? Entonces, es importante que el líder del equipo, ¿no? El líder de la empresa, de la asociación, esté, digamos, motivado, ¿no? Esté también involucrado en la implementación. De repente, bueno, yo entiendo que a veces los líderes, los gerentes no tienen el tiempo suficiente, ¿no? Están de aquí para allá, pero de alguna u otra forma deben de enterarse de cómo se está implementando su sistema de gestión. Tienen que conocer también sus procesos, tienen que conocer qué es lo que se está requiriendo, ¿no? Porque muchas veces, los sistemas de gestión empiezan, pero luego se quedan en stand-by o se suspenden. ¿Por qué? Porque de repente el líder no proporcionó los recursos necesarios para implementar el sistema de gestión. Entonces, si ustedes son los líderes de sus equipos, líderes de sus organizaciones, tienen que estar comprometidos con que esta implementación sea finalmente, tenga un resultado positivo para la empresa, ¿no? Asimismo, bueno, acá, ¿no? Compromiso, asegurar recursos, como dice aquí, promover el enfoque basado en procesos, establecer la política y objetivos, asumir la eficacia del sistema de gestión. Entonces, como ven, es una pieza clave en esta implementación. Asimismo, como empresa o como organización, nosotros debemos establecer nuestra política de calidad. No sé cuántos de repente de los que están presentes ya cuentan con una política de calidad, ¿no? O están en proceso de implementar una política de calidad. Esta política de calidad es una, digamos, un llamado a que la empresa está cumpliendo o se compromete a cumplir con los requisitos legales, con los requisitos del cliente, con los requisitos de las partes interesadas, ¿no? Y esto en el marco de nuestro sistema de gestión. ¿Y para qué hacemos una política de calidad? Porque esto nos va a servir para que nosotros sepamos con qué estamos comprometidos y también para promover la mejora continua de nuestra empresa. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, he extraído de una empresa que ha implementado su política de calidad en el marco de la ISO. Es una empresa ecuatoriana, como dice aquí, que brinda servicios de turismo, en este caso de escalada de montaña en el Ecuador, a turistas nacionales y extranjeros. Y aquí empieza a redactar sus compromisos, ¿no? Se compromete a implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de calidad. Se compromete a través de la política, cumplir con las leyes y regulaciones. Se compromete también con sus clientes, con el gobierno seccional, en este caso, gobierno local, organismos de control, es decir, con el Estado, ¿no? Con las normas de turismo nacionales e internacionales, normas de seguridad. Recordemos que es una actividad pues, de riesgo, ¿no? Escalada de montaña. Requisitos también de la norma ISO y demás normas, ¿no? Entonces, ellos al redactar su política de calidad se están comprometiendo mucho más inclusive, ¿no? De lo que la norma le pide, ¿no? Y esto también es decisión de cada empresa, ¿no? Si es que de repente, además de tu sistema de gestión de calidad, tienes sistema de gestión de seguridad y salud, de ambiente, entre otros, puedes integrarlo todo en una sola política, como vimos aquí en esta empresa, ¿no?
Ahora, esta política no solo la debe conocer el que elaboró la política, ¿no? La política debe ser de conocimiento público, es decir, tus trabajadores, tus proveedores, tus clientes, todos deben de conocer tu política de calidad. Entonces lo debes de tener publicado en la web, en tus redes sociales, de repente enviar un correo electrónico diciendo que esta es tu política de calidad. ¿Okay? Entonces, como dice aquí, debe estar disponible para las partes interesadas como información documentada. Entonces, una vez que tú hagas tu política, tienes que redactarlo y aprobarlo. Entonces, aquí la aprobación va de parte de la gerencia o alta dirección. Y una vez que esté aprobado, lo envías para que todos conozcan tu política. Ahora pasamos a la parte de planificación, ¿no? Así como vimos la parte de contexto, que es importante conocer qué es lo que está pasando a mi alrededor, la parte de liderazgo, que es, como dijimos, pues importantísimo, que si no el sistema de gestión de repente no funciona o deja de funcionar. Y también tenemos que conocer nuestros objetivos de calidad, ¿no? Como sabemos, ya establecimos la política. En base a los compromisos que hemos puesto en la política, nosotros ahora pensemos en qué objetivos vamos o pretendemos lograr, ¿no? Para lograr la satisfacción del cliente. Entonces, aquí, por ejemplo, en base al ejemplo anterior de la empresa Climbing Tours, ellos establecieron 2 objetivos de calidad, que principalmente lo redactaron para aumentar la percepción de satisfacción del cliente, en este caso en un 3% anual, por ejemplo, porque eso sí, el objetivo tiene que ser medible. Entonces aquí, con este número, por ejemplo, ya estamos siendo más específicos y estableciendo una medida. Aumentar la percepción que tiene el cliente sobre el tiempo de respuesta del operador de turismo, ¿no? Entonces aquí estos objetivos de calidad se han basado en su política de calidad, ¿no? Que era una política de satisfacción. Pero en la coyuntura que nos encontramos, ya hablar de calidad, para hablar de calidad no podemos dejar de lado el tema de sanidad, ¿no? El tema de bioseguridad. Entonces nosotros podemos modificar nuestros objetivos, o si vamos a implementarlo, podemos implementar estos 2 objetivos, por ejemplo. Implementar al 100% los estándares de higiene y bioseguridad en la empresa acorde a la normativa vigente. Promover en un 50% la digitalización en nuestros procesos para disminuir la probabilidad de contagio de COVID-19. Entonces, estos objetivos de calidad podrían bien adaptarse a la coyuntura que estamos viviendo y puedes también redactarlo dentro de tu organización. En el caso de apoyo, aquí nos vamos a centrar, ¿no? Uno no trabaja solo en la empresa, uno trabaja con colaboradores, ¿no? Con trabajadores. Entonces, es importante que, sobre todo frente al COVID, tengamos trabajadores capacitados, personal competente, ¿no? Y ante de repente, si estás pasando o has pasado diferentes cambios de personal o alta rotación de personal en tu empresa, entonces también debes de establecer tus perfiles de puesto o tu manual de organización y funciones. ¿Para qué? Para que ya conozcas previamente, antes de lanzar un proceso de selección de personal, antes de poner tu anuncio y buscar una persona, ya sea como un nuevo personal que ingresa o de repente que reemplaza a alguien que salió, debes de tener claro el perfil de puesto, ¿no? Entonces, de esta forma evitas que estés haciendo un reproceso de repente, quizás al momento de elegir al trabajador, ¿no? En tu proceso de selección, puede ser que el trabajador luego no se presente el día de inicio. Entonces, nuevamente tienes que hacer tu reproceso. Entonces, para evitar esos reprocesos es que es necesario contar con estos perfiles de puesto. ¿Por qué? Porque en los perfiles de puesto ya tú tienes claro qué competencias va a cumplir esa persona, tienes claro también los estudios, la experiencia que necesita esta persona para asumir ese puesto. Y adicional a ello, necesitas tu procedimiento de selección de personal. Conocer qué preguntas vas a realizar en la entrevista, conocer de qué forma se va a realizar este proceso de selección. Entonces es importante, y sobre todo para evitar estar buscando personal que finalmente quizás no va a llegar al día de inicio de labores, ¿no? Entonces tienes que conocer primero qué es lo que necesita mi empresa, qué personal necesita, ¿ok?
También, si es que ya tienes personal trabajando contigo, capacítalos, ¿no? Para que ellos conozcan cómo pueden actuar ante esta coyuntura, ¿no? Como en la primera charla, si mal no recuerdo, vimos el tema de protocolos de bioseguridad, ¿no? Y aquí también, como parte de la implementación del plan de vigilancia, ¿qué es lo que pedían? Sensibilización y capacitación de los trabajadores. Entonces, no dejemos de lado esto, porque finalmente quienes dan la cara, no son la cara de tu empresa, son los trabajadores, ¿no? Entonces, es importante mantenerlos a ellos capacitados. También, si tenemos un ambiente, en este caso como oficina física o empresa como infraestructura, es importante tener este ambiente de forma adecuada, ¿no? Para brindar el servicio. O sea, no solamente para tu cliente que va a venir a consumir digamos, consumir el producto o el servicio que tú vendes, sino también el cliente interno, es decir, tus trabajadores, ¿no? Asimismo, el personal debe conocer la política y los objetivos de calidad. ¿Para qué? Para involucrarlos. No podemos intentar tener un sistema de gestión de calidad sin involucrar a todos nuestros trabajadores, porque uno solo no puede impulsar este crecimiento. Tiene que ser al lado de todos los que forman parte de tu empresa. En el caso de operación, y aquí es importante, como estamos en un contexto COVID, ¿no? Ya los requisitos del cliente, como vimos al inicio, no son los mismos, ¿no? Ya el cliente se centra mayormente en escoger un destino que cumpla con los estándares de sanidad. Entonces, aquí es importante que nosotros conozcamos y reconozcamos nuevamente los requisitos nuevos y esto lo tengamos documentado, ¿no? Que no solamente quede en nuestra mente de repente o como idea, sino que estos requisitos los tengamos presentes en nuestra información que brindamos. Por ejemplo, si yo ya tenía un paquete turístico establecido antes de pandemia, de todas maneras tengo que revisar. Tengo que revisar y ver qué tipo de información yo estaba colocando ahí, si se ajusta o no, si se adapta o no a lo que actualmente estamos brindando como servicio, ¿no? Bajo lo que se puede brindar. Igualmente, si hay cambios en los lugares turísticos o en los sitios turísticos que yo ofrecía, de todas maneras tengo que contar con esa información, ¿no? Porque esa información me va a permitir a mí brindarle una información adecuada al turista. También, si tenía un brochure, por ejemplo, antes de pandemia, también lo tengo que actualizar, ¿no? Para poder ofrecer mejor el servicio que yo brindo. Asimismo, adecuar los espacios, ¿no? Si yo tengo una oficina física, ¿no? Por ejemplo, un hotel, de repente una oficina de una agencia, ¿no? Tengo que acondicionar estos espacios para mis trabajadores, pero también para el cliente, ¿no? Cumpliendo con las normas de higiene. Entonces, aquí en la parte de operación es importante ver cómo ha cambiado el contexto, los requisitos, ¿no? Los requisitos de nuestros proveedores, y esto tenerlo como información actualizada. De igual manera, aquí es importante, aquí en el caso de turismo hay bastante tema de contratación de otros proveedores, ¿no? Que cuando voy a operar de repente un paquete, pues está el guía oficial, ¿no? Está el transporte turístico, el restaurante, el establecimiento de hospedaje, entre otros proveedores que puedan haber. Y para esto la norma nos da una recomendación, ¿no? De que nosotros establezcamos cómo vamos a gestionar estos proveedores, ¿no? Y me pasaba, y una amiga me contaba, por ejemplo, que antes de pandemia, ella tiene su agencia de viaje, no tenía, o bueno, ella estaba iniciando su agencia, ¿no? Y normalmente cuando uno empieza, pues de repente los proveedores llegan o por recomendación de repente, o si ya trabajaste antes para otra persona, has visto cómo es el desenvolvimiento de ese proveedor y entonces también lo llamabas ahora, ¿no? En este caso mi amiga, por ejemplo, hizo eso, ¿no? Ella trabajaba con proveedores que también había visto que daban un buen servicio cuando ella trabajó como practicante en otra empresa, ¿no? Entonces, pero no tenía muy claro, ¿no? Cómo podía asegurar ella que ese proveedor no le falle, ¿no? Que ese proveedor de repente trate mal a sus clientes, ¿no? O ese proveedor finalmente no se presente quizás y le dejen en el aire, ¿no? Y al final, ¿cómo va a tener que conseguir un proveedor en ese momento, ¿no? Entonces, por eso es importante
que así como nosotros, de repente tú eres proveedor de otro servicio, ¿no? O tú contratas proveedores, de igual forma tienes que saber gestionarlos y para esto es importante que contemos con un procedimiento de gestión de proveedores. ¿Por qué? Porque este procedimiento de gestión de proveedores nos va a ayudar a seleccionar a los proveedores más adecuados y de acuerdo a los requisitos que yo he establecido y que quiero que ellos cumplan, evaluarlos periódicamente para ver su desempeño, ¿no? Cómo están cumpliendo, si de repente este proveedor excelente ha tratado muy bien a los turistas que eran mis clientes, o de repente servicio pésimo, no tiene buenas recomendaciones, ¿no? Entonces es importante también contar con esa evaluación. Asimismo, la reevaluación, ¿no? Que viene a ser una segunda evaluación posterior. Entonces, este procedimiento de gestión deben de tenerlo redactado y documentado también, para que, así como tienen su procedimiento de selección de personal, ¿no? Para elegir a un personal, un trabajador nuevo, de igual manera, ¿qué proveedores me va a convenir a mí contratar? Y más ahora, ¿no? Que estamos en esta coyuntura, porque ahora tus proveedores también tienen que tener sus planes de vigilancia, prevención y control del COVID, ¿no? Entonces, este requisito de operación nos invita a que pensemos en cómo podríamos establecer los requisitos o criterios para determinar si un proveedor es apto o no apto para mi empresa. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver en el caso de un proveedor de alimentos, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, estoy buscando un proveedor de alimentos, para mí yo voy a establecer tres criterios principales. El proveedor debe de contar con el plan de vigilancia y control COVID. Debe de tener su personal carnet de sanidad. Asimismo, para mí el precio puede ser un criterio para elegir o no a un proveedor, ¿no? Entonces, aquí yo establezco este criterio a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, el plan de vigilancia corresponde a la verificación. Si el proveedor no cuenta con el plan de vigilancia, por ejemplo, no sería apto, ¿no? Carnet de sanidad también, ¿no? Verificar que cada personal de esta empresa, en este caso restaurante, cumpla con este requisito. Entonces, a cada criterio yo le voy a establecer un puntaje. ¿Para qué? Para que cuando yo haga esta selección, el que tenga un puntaje mayor, ¿no? Va a depender, claro, de tu procedimiento, pero el que si yo establezco que el puntaje mayor es el proveedor que finalmente yo voy a elegir, entonces ya con ese indicador yo puedo elegir a ese proveedor, ¿ok? Luego de que ya yo hice mi proceso de selección, ya seleccioné a mi proveedor, voy a pasar a un proceso de evaluación, ¿no? Y este proceso de evaluación también debe de contar con criterios para que yo pueda ver el puntaje final y ver si este proveedor aprobó o desaprobó su proceso de evaluación, ¿no? Y si me va a convenir volver a contratarlo o no. Aquí, por ejemplo, su criterio es de requerimiento, ¿no? Corresponde verificar si el proveedor cumplió cada uno de los requerimientos de la empresa. Entonces aquí tenemos un puntaje de más 0.25, ¿no? Si cumplió, y menos 0.25 no cumplió. No es necesario que yo lo haga igualito, ¿no? Esto es una referencia, el puntaje lo establece la empresa, pero como ven, esto es un sistema que ya nos permite a nosotros no contratar de repente proveedores sin saber si realmente van a cumplir o no. Entonces, es importante que revisemos. Si ya tengo de repente un procedimiento, verificar si se adapta a las circunstancias actuales, ¿no? Verificar, por ejemplo, los criterios que yo establecí. Si de repente antes mi criterio solamente era carnet de sanidad y precio, pero ante lo que está pasando, también tengo que pedirle que cumpla con los protocolos, ¿no? Entonces, es importante que revisemos cómo estamos gestionando los proveedores. Si de repente ya tenemos una lista de proveedores que siempre contratamos, verificar, evaluarlos nuevamente, ¿no? Verificar si está cumpliendo con los criterios actuales para minimizar el riesgo de COVID. Ya entrando a la parte de evaluación o verificación de cómo está funcionando mi sistema de gestión, aquí es importante una evaluación de satisfacción del cliente. ¿Cómo yo puedo evaluar también a mis proveedores? A través de mis clientes, porque mis clientes son quienes me van a decir cómo fueron tratados por ese proveedor, si de repente todo lo que yo le ofrecí lo cumplió ese proveedor, ¿no? Entonces,
Y también no solamente el proveedor, ¿no? Sino también que nos califiquen a nosotros como empresa, ¿no? Para saber su percepción, sus opiniones. De repente no quedaron satisfechos, de repente sí, muy satisfechos, ¿no? Que nos den su feedback. Y esta retroalimentación nos sirve a nosotros nuevamente para implementar mejoras, ¿no? Y, o si no, reforzar aquello que estoy haciendo muy bien, entonces no dejar de hacerlo, ¿no? Sino al contrario, incrementar ese aspecto de repente. También debemos evaluar la eficacia de nuestro sistema de gestión. Para esto están las auditorías. De repente al escuchar auditoría a veces nos asustamos y decimos, no, ¿quién me va a auditar? ¿No? ¿Por qué? Pero una auditoría en realidad es una forma de evaluación, ¿no? A diferencia de una inspección o fiscalización, que puede ser algo que de repente sí es de forma inopinada, alguien va a tu empresa sin decirte nada. Al contrario, en una auditoría contamos con un plan de auditoría, ¿no? Tenemos ya previamente conocimiento de qué es lo que nos van a auditar. Entonces, tenerle miedo a una auditoría, yo no les recomiendo, sino al contrario, auditarse, ¿no? Auditarse para saber cómo está funcionando su sistema de gestión, ¿okay? También una revisión por la dirección. Como decía, si alguno de aquí, por ejemplo, es alta dirección o gerencia de su organización, debe de hacer una revisión de la dirección al menos una vez al año. ¿Y en qué consiste? En conocer, por ejemplo, cómo se encuentran los resultados de las encuestas de satisfacción al cliente, saber si estamos dentro del indicador que nosotros dijimos vamos a lograr una satisfacción al 95%, habremos cumplido ese indicador, de repente sí, quizás no, ¿qué nos está faltando? ¿No? Aquí en la dirección tiene que revisar los resultados de su empresa, ¿no? También si es que han cumplido los objetivos que se han trazado, ¿no? Si han habido no conformidades, de repente algún producto no conforme, algún reclamo. Es decir, aquí la dirección tiene que revisar todo el funcionamiento de su sistema de gestión para saber en qué grado se encuentra. De repente es un sistema de gestión robusto que está funcionando muy bien, o de repente, como están en proceso de implementación, pues de repente están teniendo algunos errores, no están atacando algunas no conformidades como deberían. Entonces, es importante, así como las auditorías, igualmente realizar una revisión de la dirección, ¿no? Para que el gerente también conozca, ¿no? De cómo está funcionando su empresa. Y ya por último, como parte de la implementación del sistema de gestión, tenemos la mejora. O sea, todo lo que hemos implementado obviamente nos va a ayudar a una mejora continua, ¿no? Esta mejora continua pues no queremos que nunca pare, ¿no? Porque finalmente pues siempre estamos en constante innovación, ¿no? Cambio. Entonces aquí en la mejora es importante considerar que hay que tomar acción. Si es que ya hemos encontrado una no conformidad, o en una auditoría, por ejemplo, se encontró alguna no conformidad, hay que verificar qué es lo que pasó, ¿no? Hay que tomar acción y corregirlo o implementar controles para de repente apaciguar un poco esa no conformidad. También, cuando ya implementamos esas acciones, hay que evaluarlas, ¿no? Que no solamente se quede en que ya lo implementé, no. Hay que evaluar cómo nos ha ido, hay que evaluar si realmente cumplió o corrigió esa no conformidad. Y también hay que conocer las causas, ¿no? ¿Qué es lo que provocó esta no conformidad? De repente, por ahí, el proceso de reservas, no, de repente en una agencia de viaje, no brindó la información adecuada, no solicitó la información adecuada de repente para el proceso de operación, ¿no? Entonces, aquí con este acápite estamos buscando que la empresa no solamente se quede en, ya, encontré no conformidades, pero ahora toca actuar, ¿no? Toca hacer las cosas para mejorar, para corregir, o de repente eliminar algo y cambiarlo, ¿no? Entonces, como han visto, la norma pues está bien estructurada para que nosotros en nuestra empresa u organización, que de repente, como digo, hay asociaciones presentes, de repente podamos nosotros implementar este sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001-2015, sin necesidad de buscar una certificación quizás ahora, ¿no? Pero en un futuro podemos buscar una certificación ISO,
que también obviamente nos abre más puertas, ¿no? Dependiendo del mercado al cual tú te diriges, ¿no? De repente si participas en licitaciones o le vendes a corporativo, a empresas, entonces quizás para ellos pues tenga mayor valor que tú cuentes con una certificación ISO, ¿no? Y en este caso es una certificación ISO de calidad, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí es la información respecto al tema. Y bueno, esta frase, ¿no? Donde hay calidad no hay competencia, de todas maneras, porque uno pues está haciendo las cosas bien, está considerando la satisfacción del cliente, y no solo el cliente, sino de todas las partes involucradas o interesadas, ¿no? Entonces, no sé si por ahí tienen alguna consulta, alguna pregunta. Bueno, no he visto el chat, no he visto si por ahí. A ver, no, solamente hay, no hay ninguna consulta. A ver si por ahí alguien tiene alguna consulta, puede activar su micrófono o puede hacerlo en el chat también, ¿no? Wilber nos dice, no tengo audio. Wilber, pero puedes escribir también la consulta, Wilber, o a ver, si es que no tienes audio, también lo puedes escribir para poder ayudarte. Sí, a veces pasa que el audio pues no se puede activar o no todos tenemos el micrófono, ¿no? Pero igual tenemos ahí el chat para poder comunicarnos de todas maneras, ¿no? A ver, creo que ya activó su audio. Aló, buenas tardes. Aló. Buenas tardes, señorita. Sí, Mi ¿cómo nombre está? ¿Cómo está? Mi nombre es Santuza Cayani, le estoy llamando, contactándome desde el distrito de Chachas, la provincia de Castilla, departamento de Arequipa. Va usted a disculpar, hemos entrado un poquito tarde debido a lo del internet. Solamente yo quisiera hacer una pequeña consulta, o de repente usted nos podía ampliar un poquito sobre el servicio ecológico que me ha llamado la atención. No lo tengo bien en claro en qué consiste. Nosotros tenemos casitas vivenciales acá en el distrito, y de qué manera podríamos activar este servicio ecológico nosotros, ¿no? Ok. No sé si me han entendido. A ver, sí, servicio ecológico, me dice. Bueno, yo mencioné durante la exposición sobre el factor ecológico, que viene a ser actualmente pues un factor que también los turistas están considerando, ¿no? Junto con la sostenibilidad para elegir un destino, ¿no? En este caso entiendo que realizan turismo vivencial o turismo rural. Sí, son casitas vivenciales que recién estamos poniendo en marcha, ¿no? Esta actividad acá en el pueblo. Y por tal motivo yo quisiera saber, más o menos que me dé unos ejemplos, cómo podríamos activar, ¿no? Pero claro, debido a la pandemia no tenemos muchas visitas, ¿no? Recién de repente para el próximo año se active, ¿no? Entonces ya encontrarnos un poquito más preparados en cuanto a este pequeño consulta que le hago. Ok, sí, entiendo. Bueno, en este caso el turismo rural de todas maneras es una opción, como vimos ahora, la tendencia está a buscar lugares donde los turistas también puedan desconectarse, ¿no? Donde los turistas puedan vivir una experiencia distinta, ¿no? Espacios naturales, lugares donde ellos puedan disfrutar del aire libre. En el caso del turismo rural, de todas maneras, puede satisfacer este requisito del turista, ¿no? Y en la parte ecológica también, ahí dependería mucho de cómo funcionan de repente o cómo están establecidas de repente las construcciones de estas casas, ¿no? Quizás en algún punto puedan disminuir su impacto ambiental, ya sea en el uso del agua, en el uso de los suelos, ¿no? Si tienen de repente biohuertos. También es importante ver que de repente el turista pueda vivir una experiencia de aprendizaje, ¿no? De todas maneras, cuando realiza turismo vivencial, hay un aprendizaje en conocer a la comunidad, ¿no? Conocer qué es lo que realizan, cómo lo realizan, ¿no? Entonces, podrían ustedes ver de qué forma implementar alguna actividad de repente sostenible, ¿no? Una actividad donde el turista pueda participar de repente en la plantación
de repente en los campos, ¿no? U otra actividad que contribuya, ¿no? Y que ve el turista que ustedes de repente están reforestando o están utilizando técnicas que, por ejemplo, no utilizan pesticidas para el sembrado, ¿no? Por ejemplo, o el cultivo, ¿no? Entonces, podemos ver ahí de repente formas, ¿no? De poder contribuir al medio ambiente y que el turista lo note al momento de visitar nuestro lugar, ¿no? Nuestras casas en este caso. Entonces, hay que ver que también esto es una oportunidad, ¿no? El hecho de que el turista pueda vivir una experiencia distinta, pero también hay que ver que la experiencia se va a complementar con que ustedes como lugar, como las casas que ustedes brindan, también estén cumpliendo con al menos las condiciones mínimas de bioseguridad, ¿no? Que el turista de todas maneras va a querer encontrar. Por ejemplo, que tengan disposición de alcohol en gel, ¿no? Un lugar donde puedan lavarse las manos. Entonces, ahorita en la pandemia tenemos que considerar los factores de bioseguridad también, ¿no? Cómo están implementando ustedes en las casitas, contar con estos elementos que van a ayudar a que el turista pueda al menos tener unas condiciones de limpieza, de higiene, ¿no? Porque pues como sabemos este virus todavía está presente en el país, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? No olviden considerar esos factores de higiene, de salubridad, ¿ok? Espero poder haberte podido ayudar Ya, un muchas poco gracias. en la respuesta. Aquí hay otra consulta. ¿Cuáles eran los pasos para menos de 5 trabajadores? Para menos de 5 trabajadores. Wilber, me parece que tu pregunta está dirigida a la presentación del plan de vigilancia, que fue un tema que vimos en la primera o la segunda charla, me parece, porque el día de hoy no he hablado de los pasos para menos de 5 trabajadores. Pero si te refieres a los pasos, seguramente estás pensando en la lista de chequeo, ¿no? Que las empresas que tienen hasta 5 trabajadores, bueno, y esto es un dato que de repente también les puede servir, no están obligados a presentar el plan de vigilancia, prevención y control del COVID, sino presentar la lista de chequeo, que es un documento que también forma parte de la RM, lo voy a poner en el chat, de la RM 972-2020 MINSA, que si estuvieron presentes en la primera o la segunda charla, se tocó ese tema, ¿no? De protocolos de bioseguridad. Entonces, si tu empresa tiene hasta 5 trabajadores, con la lista de chequeo está bien. O sea, presentas la lista de chequeo y ya con eso puedes reiniciar de forma segura, ¿no? Y formalmente tu negocio, tu empresa. No sé si por ahí hay alguna otra consulta respecto, bueno, también pueden preguntar de los temas anteriores si no quedó algo claro en las exposiciones pasadas, ¿no? Es que hablamos del plan de vigilancia, de los protocolos, la importancia de los protocolos, por ejemplo, ahora que nos comentaba de este proyecto, ¿no? De turismo rural, por ejemplo, es importante que comuniquen cómo van a realizar estas actividades, ¿no? Qué es lo que el turista puede hacer y qué es lo que no está permitido hacer al momento de realizar la actividad turística en las casas, ¿no? En estas casas. Entonces, esto hay que comunicarlo, ¿no? Hay que comunicarlo y que el turista tenga la información clara, igual para otro tipo de servicio, no solamente para el turismo rural, cualquier otro servicio siempre es preferible mantener al turista informado y también decirle que sí, estoy cumpliendo con los protocolos, sí, mira, vas a encontrar actividades de repente que contribuyen al medio ambiente, ¿no? ¿Qué tipo de actividades van a hacer? ¿No? Entonces, si están en proyectos, sobre todo, determinen muy bien cómo van a actuar cuando ya reciban las visitas, ¿no? Bueno, por ahí a ver de repente alguna otra consulta, alguna otra duda. Igual hay que dejarle los datos de contacto, ¿no? Este es el teléfono, es mi teléfono en realidad, es el teléfono de la empresa. Este correo también es para informes u otro que ustedes necesiten y esta es nuestra página web donde van a conocer un poco más de Optimiza, van a poder ver nuestros servicios,
¿Dónde estamos? Bueno, nosotros estamos en Lima, pero gracias al trabajo remoto, pues podemos brindar servicio a nivel nacional. Así que hemos viajado también para hacer algunas auditorías o algunos servicios de consultoría, sí, en caso sea necesario. Pero si no, lo hacemos desde oficina porque ahora podemos utilizar pues nuestro aliado, la tecnología, para poder realizar nuestros servicios. Entonces, bueno, viendo que ya no hay más consultas, quiero agradecerles enormemente a todas las personas que se han conectado el día de hoy, los que participaron en las 3 charlas. La verdad que espero que esta información que han recibido les ayude con esta reactivación que están teniendo. Y de hecho ahora Arequipa pues ya tiene su Safe Travels, así que eso la verdad que ayuda mucho. Yo he viajado a Arequipa en este tiempo de pandemia y la verdad que Arequipa pues siempre hermosa. Espero volver pronto para poder disfrutar otros lugares que todavía no conozco. Pero sí, Arequipa la verdad que pues tiene de todo, ¿no? Y además ahora con el sello Safe Travel, pues mayor seguridad para poder viajar, ¿no? Y nada, agradecerles bastante por también su participación. Y esta información va a llegarles a su correo a través de Merilady Aliaga, quien trabaja con nosotros. Ella va a hacer el envío de los correos para que ustedes tengan esta información. Y también la grabación de esta charla se va a encontrar en nuestro canal de YouTube. Y si no participaron en las 2 primeras, van a poder encontrar también en nuestro canal de YouTube la primera y la segunda charla. ¿Okay? Entonces, bueno, sin más, agradecerles nuevamente y espero que haya otra oportunidad en la cual podamos seguir hablando de estos temas u otros que puedan beneficiar a toda la actividad turística. Muchas gracias y hasta luego.